Buenas tardes, Londres. Hoy vengo a hacer una analogía que me ha parecido muy interesante entre un pequeño fragmento de la fundamentación para la metafísica de las costumbres de Kant y el personaje Paarthurnax en el videojuego The Elder Scrolls V Skyrim. Primero de todo, leeré el fragmento correspondiente. Ser caritativo allí donde uno puede serlo supone un deber, y además hay muchas almas tan compasivas que, sin contar entre sus motivos la vanidad o el interés personal, encuentran un íntimo placer en esparcir júbilo a su alrededor y pueden regocijarse con ese contento ajeno en cuanto es obra suya. Pero yo mantengo que semejante acción en tal caso, por muy conforme al deber y amable que pueda ser, no posee pese a ello ningún valor genuinamente moral, sino que forma una misma pareja con otras inclinaciones como verbigracia, esa propensión al honor que, cuando por fortuna coincide con lo que de hecho es conforme al deber y de común utilidad, resulta por consiguiente tan honorable como digna de aliento y encomio, mas no merece tenerla en alta estima, pues a la máxima le falta el contenido moral, o sea, el hacer tales acciones no por inclinación, sino por deber. Solo en el caso de que aquel filántropo viera nublado su ánimo por la propia pesadumbre y ésta suprimiese cualquier compasión hacia la suerte ajena, quedándole todavía capacidad para remediar las miserias de los demás, pero esa penuria extraña no le conmoviera por estar demasiado concernido por la propia y, una vez que ninguna inclinación le incitase a ello, lograra desprenderse de tan fatal indiferencia y acometiera la acción exclusivamente por deber al margen de toda inclinación, entonces y sólo entonces posee tal acción un genuino valor moral. Es más, si la naturaleza hubiera depositado escasa compasión en el corazón de alguien que, por lo demás, es un hombre honrado, y éste fuese de temperamento frío e indiferente ante los sufrimientos ajenos, quizá porque él mismo acepta los suyos propios con el peculiar don de la paciencia y los resiste con una fortaleza que presume, o incluso exige en todos los demás, si la naturaleza, digo, no hubiera configurado a semejante hombre, que probablemente no sería su peor producto, para ser propiamente un filántropo, ¿acaso no encontraría todavía en su interior una fuente para otorgarse a sí mismo un valor mucho más elevado de cuanto pueda provenir de un temperamento bondadoso? Por supuesto. Para entender este texto, primero hay que hacer una clara diferenciación entre las acciones que se hacen conforme al deber y las que se hacen por el deber. Es distinto hacer una cosa conforme al deber. Conforme al deber quiere decir que coincide con aquello que el deber nos exige. Y hacerlo por el deber es hacerlo porque de hecho es un deber, independientemente de cuál es el propósito. Digámoslo de otra manera, si yo tengo un propósito egoísta y hago algo conforme a la ley, eso es hacer algo conforme al deber, pero no necesariamente lo estoy haciendo porque sea legal, sino que lo estoy haciendo porque es lo que yo quiero hacer o lo que a mí me beneficia. Es decir, yo estoy valorando las consecuencias positivas que se van a derivar de esa acción para egoístamente salir beneficiado. El caso de que lo que de hecho estoy haciendo sea legal, a mí, entre comillas, me resulta un poco irrelevante. No es esa mi motivación. Cuando algo se hace por el deber, se puede hacer tanto si las consecuencias que se derivan de dicha acción me benefician o me perjudican. Pero la motivación debe ser hacerlo por el deber en sí mismo, porque de hecho eso es lo que se debe hacer. Porque podríamos decir que es lo correcto o lo bueno. Pero bueno, en terminología de Kant decimos que eso es el deber, cumplir el deber. Bien, pues en este texto lo que se nos está diciendo es que, si bien es cierto que hay muchos seres humanos que pueden sentirse recompensados cuando son solidarios o generosos y ayudan o comparten con otros seres humanos para ayudarlos, para sacarlos de una desdicha o sencillamente para hacerles la vida un poquito más confortable, ya somos, digamos, por nuestro carácter, generoso y benevolente, somos recompensados porque nos sentimos bien al ver que los demás están bien. Esa es una naturaleza, digamos, bondadosa. Kant lo que estaría diciendo es que a veces al hacer eso estamos dejándonos llevar por nuestras inclinaciones. Digamos,
vamos a ponerlo entre comillas, egoístas. Cuando nuestros actos morales están movidos por nuestras inclinaciones, carecen de auténtico valor moral. El valor moral que tiene una acción, como ya hemos dicho, no se deriva de las consecuencias que tiene la acción, consecuencias beneficiosas, se deriva de la intencionalidad, de la buena fe, de la buena intención, de la buena voluntad, de la buena voluntad que coincide con el cumplimiento del deber. Por lo tanto, si lo que yo hago es beneficioso para los demás y es bueno a la vista de todo el mundo, pero sin embargo no lo estoy haciendo por cumplir con el deber, porque es lo bueno y lo correcto, sino que lo estoy haciendo por cualquier otra motivación, entonces ese acto no tiene valor moral. Porque no lo estamos haciendo porque sea el deber, sino lo estamos haciendo por la recompensa que obtenemos, porque nos sentimos bien cuando ayudamos a los demás. Hacia el final del texto, Kant lo que está considerando es la posibilidad de que hubiera una persona, o una tipología de personas, que no sintieran nada, digamos, no sintieran un afecto, una preocupación por los demás, ni un placer en ayudar a los demás. Entonces se pregunta, ¿no sería precisamente con ese carácter con el que mayor contenido o mayor valor moral tienen las acciones que se dirigen hacia, por ejemplo, preocuparse por la felicidad de los demás? Y este punto, o esta paradoja o esta pregunta ética, es la que tiene una fuerte analogía con el personaje de Paarthurnax. Paarthurnax es un dragón dentro del videojuego Skyrim, que es un videojuego basado en un mundo de fantasía medieval, donde existen toda una raza de dragones en la que dentro del universo de Skyrim los dragones son enemigos de los seres humanos, salvo uno, que es Paarthurnax. El jugador conoce a Paarthurnax, que es el líder de una especie de organización religiosa que se llama el Camino de la Voz, que lo que pretende es ayudar a los seres humanos a desarrollar su potencial y desarrollar un camino espiritual ético. Paarthurnax, cuando conoce al jugador, le ayuda en su camino y en su lucha, cuando el jugador lo que pretende es derrotar a Alduin, que es un dragón tiránico que dirige a un ejército de dragones que amenaza con destruir a los seres humanos. Hay un momento en el que el jugador ya está familiarizado con Paarthurnax, ya se conocen y han compartido conocimientos, y un grupo que se llaman los Cuchillas, que se dedicaban antiguamente, cuando los dragones eran una amenaza para los seres humanos, a matar dragones. Los Cuchillas le informan al jugador que su deber es acabar con la vida de Paarthurnax. Por definición, Paarthurnax es un dragón y los dragones no solo no son de fiar, son enemigos naturales de los seres humanos. En ese momento el jugador tiene un fuerte dilema. Es un momento en el que recibe una información de Paarthurnax sospechosa. El jugador no sabe si es cierto o no que pueda confiar o no en Paarthurnax, y tendrá una conversación muy interesante, que es la que os voy a compartir. Pero, en cualquier caso, incluso antes de tener esa conversación, el jugador ya puede formularse la pregunta o puede tomar una decisión, y es la de matar o no matar a Paarthurnax. Puede matarlo incluso antes de tener esta última conversación. Los Cuchillas hacen bien en no confiar en mí. O ni Khan ni Oz. Yo no confiaría en otro Doba. Fuimos creados para dominar. La voluntad de dominar corre por nuestras venas. Tú también la sientes, ¿no es así? Se puede confiar en mí, estoy seguro, pero ellos no. O ni Khan ni Oz Doba. Desconfiar de un Doba es de sabios. Solo gracias a la meditación y a siglos de estudio del Camino de la Voz he conseguido superar mi naturaleza. No pasa un solo día en que no sienta la tentación de sucumbir a mi naturaleza innata. Sin Krif Horbut,
Sé, Sulier. ¿Qué es mejor? ¿Nacer con buen corazón o superar tu naturaleza malvada mediante un gran esfuerzo? Pues bien, como hemos visto en esta conversación, Paarthurnax admite que es un dragón y que su naturaleza de dragón implica la búsqueda de un mayor poder, de dominación y de someter. Seguramente la naturaleza acorde de dragón, de Doba, de Paarthurnax, le inclina a sentirse superior a los seres humanos, a dominarnos, a someternos, sino probablemente incluso a exterminarnos. Está inclinado a ser despiadado, cruel y, por qué no decirlo así, malévolo. Pero claro, esto es la naturaleza, digamos, podríamos decirlo en términos biológicos, la naturaleza genética del individuo singular que es Paarthurnax. Pero Paarthurnax, como individuo, es algo más que simplemente su naturaleza genética. Es también lo que él ha conseguido hacer de sí mismo. Cómo él ha conseguido crecer, construirse a sí mismo y decidir quién quiere ser. De hecho, Paarthurnax hace miles de años que abandonó el camino, por decirlo así, de los dragones, de la dominación, y decidió estar de parte de los seres humanos y ayudarnos. Paarthurnax, desde que tomó la decisión de convertirse en el tipo de persona, o digamos, el tipo de dragón en el que ha decidido convertirse, nunca ha fallado a su propio código ético que él mismo se ha impuesto. Si esto es así, ¿qué valor tiene eso? Podríamos decir que Paarthurnax, poniéndolo en contraste con un ser humano que vamos a considerar medio, que fuera compasivo y solidario, si ponemos a Paarthurnax a un lado y a un ser humano medio por otro, ¿quién es mejor moralmente que el otro? Paarthurnax, que tiene unas inclinaciones violentas y maliciosas, pero que lucha contra ellas y se impone su fuerza de voluntad para hacer lo que él considera correcto, o un ser humano que de hecho actúa de esa manera, o quizá incluso mucho más generosamente, pero lo está haciendo con una especie de trasfondo egoísta, porque es de acorde a esas inclinaciones egoístas según las que se comporta solidariamente con los demás. Y esto definitivamente nos lleva a la pregunta, que es la pregunta clave, creo, la que formula Paarthurnax. ¿Qué es mejor? ¿Haber nacido siendo bueno o superar tu naturaleza malvada a través de un gran esfuerzo? ¿Qué es mejor? Incluso si valoráramos el mero resultado como dos individuos cuya acción moral o el valor moral de las acciones sea más o menos el mismo visto desde fuera, pero para uno de los dos supone un grandísimo esfuerzo de autodisciplina y de trabajo interior el haber llegado a un estado en el que es capaz de comportarse según él considera que eso es lo correcto, o aquel que simplemente ha estado inclinado a hacer aquello que consideramos bueno. ¿Cuál de las dos tiene mayor valor moral? O podríamos formular la pregunta de otra manera. No solo cuál de las dos formas de actuar tiene mayor valor moral, sino cuál de los dos individuos tiene mayor valor moral de por sí mismo. Según Kant, el valor moral de una acción no viene definido por las consecuencias positivas que tenga. Es decir, el valor moral de una acción, de una decisión que pueda tomar Paarthurnax, que consideramos una buena decisión, una decisión moralmente buena, no viene definido por las consecuencias positivas que se derivan, como por ejemplo que las personas estén sanas y salvas, etc. Sino que viene definido por el hecho de que se está haciendo conforme a una especie de ley moral. Es decir, que se está haciendo cumpliéndose lo que se considera el deber. Paarthurnax está obedeciendo a su propia código moral, sobreponiéndose a las inclinaciones que siente, que él mismo lo dice. No hay ni un solo día en el que no sienta la tentación de sucumbir a mi naturaleza malévola o maléfica. Y por otro lado, en contraparte, estarían las personas que sí que se están dejando llevar por sus inclinaciones egoístas y están haciendo las mismas acciones, digamos, conforme al deber, pero no las están haciendo por el deber.
y que incluso, claro, si esto es así, en unas condiciones distintas esas personas no actuarían tampoco ni siquiera conforme al deber. Están actuando conforme al deber por una cuestión arbitraria y contingente. En otras circunstancias, si no se vieran beneficiados de esa manera, pues no lo harían. En fin, y con esto llego al final del vídeo. Me quedo recordando la pregunta para vosotros. ¿Qué pensáis vosotros? Recuerdo la pregunta de Parturnax. ¿Qué es mejor? ¿Nacer con buen corazón o superar tu naturaleza malvada mediante un gran esfuerzo? Os leo en los comentarios.